Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Las calorías son una palabra tan común en el vocabulario que hace unos días mi sobrino de 6 años me las mencionó. Y he de decir que aunque tenga tía nutrióloga, esto no es algo de común plática en la familia. Sin embargo, creo que podría ser relevante que nos preguntemos qué tanto sabemos de ellas. O mejor aún, qué tanto debemos saber de ellas. ¿En verdad son una herramienta indispensable? ¿Ya es obsoleta? ¿Es precisa? ¿O es relativamente útil? De eso vamos a platicar en este episodio final de temporada de Ser Nutritivo Podcast. Y es que hoy en día la nutrición y la alimentación, como muchas otras áreas de la sociedad, está muy dividida. Por lo que van a encontrar probablemente en las redes sociales y en algunos mensajes que divulgan los nutriólogos, algunos que digan, no, sí se cuentan, y otros que digan, eso ya no se cuenta. Así que vamos a ver qué dicen nuestros invitados al respecto y también qué sabe nuestra comunidad al respecto de las calorías. Por lo que, como les mencionaba, contar las calorías no es un tema que pudiera faltar en estos finales de temporada donde hablamos sobre verdades ocultas. Vamos a descubrir si las tenemos que seguir contando o ya de plano no. Y como llegamos al final de la temporada 10, así que lo estamos grabando en vivo. Si tú lo vas a escuchar después en las plataformas, te cuento que esto puede fallar, esto se puede trabar, porque estamos grabándolo en vivo, pero de todo corazón, y que también lo puedes ver dentro de las redes sociales en Instagram y en video ya grabado en YouTube a partir del día viernes 18 de agosto. Si es que apenas lo estás escuchando, ahí también vas a poder ver las caritas de quienes nos van a acompañar en este en vivo. Y me gustaría presentárselos, porque como cada final de temporada nos ponemos de manteles largos. Traemos a colegas que nos han hecho posible ya 10 temporadas y que son parte de esta comunidad activa, porque creo que sin ellos no hubiéramos llegado ya a más de 160 episodios y no serían ya 10 temporadas, porque ellos nos han permitido y nos han ayudado a nutrir este espacio. Y me acompaña Diana Castellanos, quien es nutrióloga, gastrónoma, mamá, mujer muy auténtica, carismática, y que ya ha estado, y que si tú has estado en Ser Nutritivo Podcast desde sus inicios, me acompañó en la temporada número 1 de Ser Nutritivo Podcast con un episodio muy interesante. Creo que las dos nos abrimos a platicar lo que callamos las nutriólogas. Nos pusimos novelescas, muy en modo Televisa y esas televisoras así como que le ponemos drama, pero es que sí callamos algunas cosas que son importantes. Muy real. Muy real. Vayan y escuchen en la temporada número 1. También me acompaña Dani Ponce, una de esas nutri chiquitas pero grandotas de corazón y de mucha pasión, y que dio tema a un episodio que para muchos fue como, ay, ¿a poco eso se relaciona? Porque hablamos de caspa y alimentación. Así que si tú padeces de caspa y eres, pues ahora sí que mercado asiduo de esos shampoos azules, te recomiendo que vayas y escuches qué relación tiene con la alimentación el tema de la caspa. Y el caballero de la noche, y no me refiero a Batman, sino a Romario Martínez, que anda por acá, nos acompaña ya en su tercer episodio, ¿eh? ¿Qué tal? Eres de nuestros invitados muy recurrentes y que aparte tenemos que presumir algo importante. Roma fue con el último episodio que compartimos, que fue de nutrición, fue de deporte, ejercicio en resistencia a la insulina, uno de los episodios más escuchados y más vistos en el 2022. Así que vamos a romper ese récord en este episodio. ¿Qué dices, Roma? Sí. Vamos con esto. Así que les doy la bienvenida a los tres. Bienvenida, Diana, bienvenida, Dani, bienvenido, Roma. Gracias por estar acá, y también a nuestra comunidad que se está uniendo y que están por aquí en vivo. Les cuento que aquí pueden dejar sus preguntas en relación a las calorías. Pueden ir dejando sus dudas, sus comentarios. Váyanos platicando el tema, y la intención de que sea en vivo es echar chale. Entonces, échenle, aprovechen los comentarios. Incluso si quieren que contestemos específicamente su pregunta, al final hay una sección donde respondemos las preguntas que se vayan acumulando en el signo de pregunta que van a encontrar en el lado inferior derecho de la pantallita. Así que ahí vayan dejándolo. Les platico que este tipo de episodios cambia un poquito la dinámica porque necesitamos tener orden. Así que hacemos un poquito de variación a nuestros episodios normales y consta de 5 diferentes secciones. Les voy a ir platicando una por una.
Esta primera dinámica es sobre análisis. Y ya que vamos a hablar si las calorías cuentan, pero no se cuentan, verdad o mentira, me gustaría aprovechar a Dani que anda por acá y pedirle que nos ayude a poner un poquito de análisis y contexto sobre las calorías. ¿Qué son las calorías? ¿De dónde se obtienen? ¿Y para qué sí son importantes, Dani? Claro que sí, bueno, pues realmente nosotros sabemos que las calorías, o sea, nutricionalmente hablando, son esta cantidad de energía que se requiere para elevar 1 grado centígrado en 1 gramo de agua, ¿no? Pero así en español es esta unidad de energía que nosotros necesitamos. Normalmente nosotros tenemos como esta idea de que son las que se necesitan para subir y bajar de peso y entonces hasta ahí nos quedamos. Pero realmente son este combustible, o sea, es esta energía que nosotros necesitamos para pensar, para bailar, para cocinar, para estudiar, para trabajar, para hacer un en vivo, como lo estamos haciendo en este momento, necesitamos energía. Entonces, lo importante, justo, o sea, de dónde se obtienen, esta pregunta, pues, importante, es que nosotros tenemos algo llamado, pues, macronutrientes, ¿no? Entonces, conocemos que tenemos a los hidratos de carbono, que son los más peleados, los más odiados a veces, y en unas generaciones son los más odiados los lípidos, y luego las proteínas, ¿no? Bueno, entonces, pobrecitos, ninguno de ellos se salva, ¿no? Entonces, son estos 3 macronutrientes que nosotros necesitamos para pues, obtener esa energía tan importante para nosotros. Cada uno de estos macros pues tiene diferentes aportes de calorías. O sea, nosotros sabemos que los hidratos de carbono tienen 4 calorías, que las proteínas tienen 4 calorías y que los lípidos aportan 9 calorías. Entonces, pues realmente estos 3 macronutrientes pues son importantes, ¿no? Para que nosotros podamos obtener esta energía, para que nuestras células hagan lo que es, o sea, que hagan su chamba, ¿no? Muchas veces como no vemos como este proceso, ¿no? O sea, no tenemos una lupa en donde decimos, sí está moviéndose esa célula, sí está metabolizando, como que no le damos esa importancia que se debería. Entonces, básicamente es eso. Esas son las calorías y esas son como, pues, la importancia de y de dónde se obtienen. Hasta aquí entonces, en teoría, algunos irán concluyendo si se quedan solamente con esta parte que sí son importantes porque es una medida de energía, de calor, de fuente con la que hacemos nuestras actividades y con las que vivimos en sí. Pero esto es teoría y también ya en la práctica, de repente en la aplicación, creo que muchas veces se ha empezado a volver un tanto obsoleta y a mí me gustaría analizar y reflexionar un poquito de cómo ha ido evolucionando la alimentación. Hace algunos años en la nutrición se enfocó muchísimo en el tema calórico y las dietas eran como 1,200 calorías, 1,300 calorías y pareciera que era lo único importante, Roma. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Por qué por mucho tiempo eso fue lo que sucedió? Y aquí me atrevo y yo quise escoger esta pregunta para ti porque a ti te gusta analizar esta parte evolutiva de la sociedad. No somos los mismos de hace 30, 40 años tampoco como sociedad, en donde estas intervenciones eran la base. ¿Tú qué piensas de por qué por muchos años la nutrición y la dietética se enfocó en contar calorías? ¿La quieren la versión conspiranoica o hay un montón de historias y creo que muchas... Ojo, porque no... 4 minutos, ¿eh? Aquí vamos a empezar el tema con por qué se popularizó tanto este enfoque durante mucho tiempo en las calorías es porque en realidad sí funciona este enfoque de comer menos y moverse más a corto plazo. Sabemos muy bien que el hablar de calorías realmente es un tema que ha llevado a mucha confusión, pero realmente es algo que sí funciona esta política de comer menos y moverse más. El problema es que funciona muy poco, o sea, a corto plazo. Realmente muy pocas intervenciones funcionan a largo plazo y casi siempre... ¿Y funcionan para qué? Que también sería la pregunta, ¿no? O sea, en relación a qué funciona. Exacto. O sea, si tu objetivo es perder meramente peso, adelante, ¿no? Pero si es ganar salud y optimizar tu composición corporal, va hacia otro lado. Pero tristemente nos hemos centrado mucho en esto de las calorías durante mucho tiempo porque simplificamos mucho esta cuestión del balance energético. Hemos hablado demasiado del balance energético y hemos simplificado demasiado el balance energético
que incluso creo que a veces como nutriólogos caemos en esa simplificación, donde es solamente generar un déficit calórico, hacer un superávit calórico. Nos hemos centrado en eso y hemos transmitido mucho ese mensaje a los pacientes de solo quitar más calorías, que es lo light. Hablamos tanto de calorías que a veces creo que nosotros perdimos el transmitir realmente que este concepto de calorías en nutrición es muy diferente al que se habla, por ejemplo, el de elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua, ¿no? Es muy completamente diferente. Sin embargo, se abusa demasiado de ese uso, ¿no? Y sobre todo se le da demasiado énfasis ahorita, hablando un poquito de pesocentrismo, cultura de la dieta, tomó mucho más realce esta cuestión de las calorías y esa parte, digo, es un tema muy complejo, pero creo que iría hacia allá, o sea, cómo sobresimplificamos las cosas y cómo nosotros mismos también como nutriólogos hemos cometido uno que otro error y lo hemos seguido promoviendo, decirlo de alguna forma. Y sin duda algunas son importantes, pero hay otras cosas que contar alrededor de qué es una buena dieta, qué se necesita para perder peso de forma saludable, ¿no? Creo que iría por allá. Sí, yo aquí pensaría que en esta parte como evolutiva que hemos tenido, definitivamente este uso de tipo de alimentación o de planes de alimentación se hacían hace, digo, yo quiero pensar que ya no se hacen, sé que todavía hay quienes lo hacen, pero donde más se enfatizó fue hace a lo mejor 20, 30 años y la sociedad hemos cambiado mucho a nivel de movimiento, a nivel de disponibilidad de los alimentos. Antes la gente tenía que trabajar para recolectar sus alimentos, tenía que ir a ordeñar a las vaquitas, tenía que moverse mucho más de lo que nosotros nos movemos. Incluso no pensando en la gente del campo, tenía que preparar el alimento si quería comerlo. Nosotros lo pedimos. Entonces sí ha empezado a haber un abuso sobre el consumo calórico y empezó a verlo desde hace varios años porque hay una sobreexposición a los alimentos. Entonces son importantes, pero creo que también, como bien menciona Roma, abusamos de este exclusivo enfoque hacia el tema calórico. Y Diana, ¿tú qué pros y contras identificas de este tipo de tratamientos enfocados en calorías? Yo creo que justo como que me uno un poco a los dos en que depende del paciente, depende del tipo de plan que estemos mandando, el tipo, por ejemplo, yo tengo de repente pacientes geriátricos que no le voy a decir a la señora de 75 años, ay, se va a comer solo 1000 calorías, que se la va a pasar buscando cuántas calorías tiene cada cosa y las va a sumar y va a decir, ya llegué, ¿no? Entonces, creo que los pros y contras van en pro de pacientes que tenemos que tener mucho cuidado con las calorías, como pacientes renales, como pacientes muy clínicos, que necesitamos llevar un conteo exacto, pacientes enterales, parenterales, ahí que necesitamos llevar un conteo específico y exacto de gramaje de calorías y del tipo de dieta que estamos mandando tal cual, como algo muy dietoterapéutico. Y va muy en contra de pacientes que sí quieren llevar algo diferente a la onda de pesocentrismo, cultura de dieta, o que quieren comer alimentos y que, o sea, no sé si sepan los que están aquí, pero tienen más calorías los frijoles que una tortilla, por ejemplo, pero también tienen nutrientes diferentes. Y entonces, si tú lo ves solo en calorías, estás quitándote la vista de la cantidad de nutrientes que puede llegar a tener un alimento, ¿no? Decías, y creo que yo pienso diferente en esto de que ya no se usa. Yo creo que muchos pacientes, no sé con ustedes, pero por lo menos conmigo, sí llegan con aplicaciones de, mira, mi teléfono dice que tengo que comer tantas calorías y ya le llegué. Ajá, mana, pero ¿de qué? Entonces creo que sigue habiendo mucha gente muy enfocada en contar calorías o en llegar a lo que el reloj les dice o en llegar a lo que la maquinita les dice que tienen que comer sin pensar en un gasto energético basal, en actividad física, ¿no? En el efecto térmico de los alimentos, en muchísimas cosas que en fórmulas nos sirven a nosotros para saber a este paciente más o menos tiene que andar por acá, cómo se los acomodo o cómo se las pongo para que sean calorías de fácil acceso de alguna manera. Entonces creo que todavía existen pros y contras de este tipo de tratamientos, pero que depende totalmente del tipo de paciente que tienes enfrente. O sea, no creo que se pueda dar así de, no sé, métanse todos a mi plan de 1300 calorías porque ¿quién se va a meter ahí sin saber bien qué onda, no?
Ujú. Sí, y este enfoque muy marcado hacia el tema calórico, tanto dio a productos como fue en su tiempo los light, hoy los cero, ¿no? Que todavía siguen promoviéndose y que la gente los sigue comprando. Ahora, a lo mejor ya desde el enfoque cero, que es más como cero azúcar añadida, cero grasa, porque ya empezamos a hablar desde hace un par de años que no todo es calórico, o sea, porque no era nada más bajarle las 150 calorías a lo que te estabas comiendo, sino que ya es, ok, ¿de qué estás comiéndote esas calorías? Y lo que hablabas del valor nutricional del alimento, ¿no? Que no es lo mismo a que tú te eches 300 calorías de algo que no tiene fibra, que no tiene vitaminas, que prácticamente lo único que te estás comiendo es azuquita o grasita, a que te estés metiendo realmente algo de buen valor, o que ni siquiera sea azuquita o grasita, porque tampoco son los malos del cuento, ¿no? Aquí el tema de la calidad que muchas veces se dejó fuera y que en estas aplicaciones se deja fuera. O sea, la verdad es que se deja fuera. Cuando nada más te enfocas en eso, pues no sabes de qué fue, ¿no? Y llega la gente con temas de desnutrición a pesar de estar comiendo la cantidad calórica que en teoría le toca, ¿o no? Sí, o sea, no sé ustedes, a mí me llegan muchísimos pacientes con, entre comillas, obesidad, pero desnutridos. Entonces, ¿de dónde? ¿No? Está muy simpático. Sí, 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 cada vez más común. Y vamos a pasar a la dinámica número 2. Esta dinámica es sobre postura. Entonces, en esta sección voy a leerles algunas ideas populares que hoy en día navegan por aquí en las redes sociales sobre las calorías. Y les voy a pedir a cada uno que me diga si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y les diré alguna que les va a tocar como explicar por qué sí están de acuerdo, por qué no están de acuerdo. Y para esto, para mantener el tiempo, son solamente 3 minutitos de explicar su postura. ¿Sí? Muy bien. Si comes menos calorías de las que gastas, pierdes peso. Diana, ¿de acuerdo o no de acuerdo? Si comes menos calorías de las que gastas, pierdes peso. Ay, me siento como en Jeopardy. Pues es el comodín de los nutriólogos. Sí, Depende. sí estoy de acuerdo que las dietas, o no las dietas, que la hipocaloría puede representar una pérdida de peso siempre y cuando tengas más actividad física. Sí estoy de acuerdo. Mi voto es por sí mis. Ok, y ya dijo por qué, ya dijo por qué. Ok, va. Yo también creo que justo depende del valor nutricional de las calorías que estés comiendo. Ok, muy bien. Sí, pero con jiribilla. Ok. Sí, pero depende de qué. ¿Tú qué piensas, Roma? ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿Solo de acuerdo o no de acuerdo? De acuerdo. A ver, ¿me puedes repetir otra vez la...? Dice esta frase, y así se lee, ¿eh? Si comes menos calorías de las que gastas, pierdes peso. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Súper, sí. O sea, sí, de acuerdísimo. De acuerdo. O sea, okay. Roma y yo votamos sí. Sí. Okay. ¿Y tú qué dices? ¿Tú qué dices, Dani? De acuerdo, sí, también. Pero también de... ¿Y tú? Ya nos explicó Diana. Yo digo que sí, digo, el déficit calórico funciona, pero aquí hay que entender la problemática individual del paciente, ¿no? Que no todo es, oye, si viene comiendo, porque también esto pasa, viene comiendo 800 calorías, pues no le vas a quitar más, por el amor de Dios, ¿no? O sea, no es ahí el problema. Si el paciente viene con un problema metabólico, digestivo, pues no le vas a quitar más. Entonces, tiene efectivamente depende importante. Así es. Y viene otra frase, díganme si están de acuerdo o no de acuerdo. Dani, no todas las calorías son iguales. De acuerdo en que no todas las calorías son iguales, o sea, pueden ser justo 1800 de pura lechuga, 1800 de puras semillas o 1800 de una alimentación balanceada. Entonces, de acuerdo en que no todas las calorías son iguales. Okay. Oye, me imaginé 1800 de pura lechuga. Creo que eso está cañón de comerse. ¿Eh? Creo que está muy fácil. No todas las calorías son iguales. ¿Me toca a mí? ¿Tú? ¿Sí? ¿Tú qué dices? ¿De acuerdo o no de acuerdo, Roma? Pues desde el punto de vista nutricional no son lo mismo, pero en un sentido estricto una caloría es una caloría. O sea, pero más bien la fuente es lo que podría cambiar. Pero sí, una caloría es una caloría. En un sentido ñoño muy estricto. O sea, de uso de la fuente, o sea, obviamente la cantidad de calorías que nos aportan ciertos alimentos obviamente contrasta mucho. 100 calorías de refresco, 100 calorías de un smoothie con un montón de frutos. O sea,
son las mismas calorías, pero la calidad es completamente diferente. Entonces, yo me quedo como depende, ¿no? O sea, depende. Okay. ¿Tú qué dices, No, Diana? sí, ¿De acuerdo o no de acuerdo? Yo me voy con la respuesta del público. Marzo me la acaba de soplar. Son iguales, pero tienen una respuesta metabólica diferente, tal cual. O sea, depende de dónde venga esa caloría. Me encantó. Gracias por el tip. Y sí, o sea, no es lo mismo una caloría de una grasa que una caloría, ¿no? O sea, cada una tiene un ciclo diferente, tal cual. Entonces, calóricamente sí es lo mismo 1 a 1, pero no van en el mismo closet. Sí, que dices, ya en el cuerpito hacen algo diferente, ocurre algo diferente. Sí, Marce y sus NutriTips vino a dejarnos una muy buena respuesta. Va una más. ¿Tú qué dices, Roma? 1 kilo de grasa equivale a 7,000 calorías. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Sí. Sí, pues más o menos. O sea, en realidad, creo que son 7,700. Pero nuevamente caemos como en yo digo que no. O sea, no equivale a eso porque metabólicamente, o sea, no funcionamos solamente como quitarnos 1 kilo de grasa con el déficit calórico. O sea, es mucho más complejo que simplemente hacer un déficit para remover ese kilo. O sea, pueden pasar muchas cosas y yo digo que no. O sea, de hecho, la respuesta exacta es 7,700 aproximadamente y pues no. Ok. ¿Qué dices, Diana? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Yo también creo que no, porque eso podría entenderse como que si quemo esas 7,777 calorías, porque me gusta que todo termine en 7, entonces ya me quité 1 kilo de grasa y no. Entonces se puede entender mal, prefiero decir que no. ¿Tú qué dices, Dani? Todo lo queremos como estandarizar, o sea, con que todo tener como súper exacto y sabemos que es una parte muy individual que tenemos que ver, pero yo no estoy de acuerdo, sobre todo porque nada más nos concentraríamos en las calorías y no en todo lo demás, o sea, en el ejercicio físico que realizas, si incrementas pues tu actividad de que, ok, no utilizo el elevador, o sea, son 1000 cosas que realmente no se pueden concentrar solo en las calorías y tener un número fijo. Entonces, no de acuerdo. Okay. Aparte aquí podría entrar un arma como de doble filo, que creo yo que es uno de los contras justamente de este tipo de enfoque, que se vuelve muy obsesivo, ¿no? Me imagino a alguien contando o juntando 7,000 calorías de actividad de su relojito así en la semana para bajar 1 kilo. Se puede volver muy obsesivo. Pasa. De hecho, es lo que pasa. Tampoco está tan lejano, exacto. Yo creo que pasa todos los días de decir, me comí una pizza de 350, pues ahí quemo 350 en el cycling. Y no funciona así. No funciona así. Y es mucha obsesión la que va detrás, ¿no? Y conductas de riesgo que pueden llevarse a conductas de riesgo a trastornos de conducta alimentaria. Pasamos a nuestra tercera dinámica y esto es en pocas palabras. Yo les digo que este es el reto de verdad porque yo sé que los nutriólogos no somos de pocas palabras. Así que aquí sí, hasta el título lo dice, pocas palabras. Voy a leerles una frase de uso común en torno a las calorías y les voy a pedir que me expliquen en pocas palabras. Aquí tienen una frase dirigida para cada uno de nuestros invitados. Si su uso es correcto y a qué se refieren. Se utilizan muchísimo, ya les escucharon todas estas. Roma, calorías negativas. ¿Qué son? Calorías negativas. Pues yo, dando la respuesta que yo creo, pues tal cosa creo que no existe. O sea, no existe algo como calorías negativas. Como yo lo interpreto, es tal vez alguien que piense que consumir un alimento nos va a hacer gastar calorías y como hacerlo, sí, o sea, como un alimento quema grasa sería el ideal, calorías negativas, pero creo que tal cosa no existe. No aplicaría. No existe. Al menos nutricionalmente nunca lo he escuchado y no podría como acomodarlo. Como, no me comas, soy muy negativa. Sí, o sea, no sabría qué contexto aplicarlo, pero yo digo que no es un término. Es un término utilizado, muy común, que la gente menciona, y el ejemplo claro es el apio. A lo mejor a alguno de nuestros invitados les suena. Dice, es que quemas más calorías digiriéndolo, o sea, en la digestión, que se llama efecto termogénico de los alimentos, que lo que te da. Y entonces, si tú estás haciendo un balance entre lo que suma y lo que resta, pues sale negativo, pero eso no existe, ese es un término mal usado, no existen las calorías negativas, así no funciona esto no es una calculadora, no son las cuentas de la casa, no, así no funciona esto.
Dani, calorías vacías. ¿Esto sí existe? ¿Qué son? A ver, cuéntanos. Y yo apio aquí. Las calorías vacías, o sea, es un término súper común y que, o sea, se refiere a que nos aportan mucha energía, pero realmente no nos aportan nutrientes. Pero o sea, la manera correcta de decirlo es que son calorías no nutritivas, o sea, y no calorías vacías. Ok. El ejemplo es el alcoholito, ¿no? ¿A poco no? ¿A poco no les han dicho eso alguna vez? ¿No? A ver, déjenme en los comentarios si no les han dicho, es que eso son calorías vacías, señora, no, usted no debe tomar alcohol. O señor, porque luego son los que más les gusta la chévere. Pero, pues vacías, vacías. Diana, calorías quemadas. Bueno, existe y no, porque también me suena como un poco las negativas de que están muy enojadas y entonces no, mejor no hay que comérnoslas, y las quemadas las siento como ardidas, pero en parte existe porque es como el valor calórico que quemas, entre comillas, por hacer cosas, ¿no? O sea, por correr puedes quemar 300, por nadar, no sé, 250, por caminar 20, por dar un beso 15. Y si las buscas así en Google, hay hasta de dar un beso y te mueres de risa, pero es como el gasto energético que tiene tu cuerpo por hacer alguna actividad. Entonces, no necesariamente se ven como calorías quemadas, no cuántas llevo hoy quemadas, sino me gusta decir que cuántas calorías he utilizado para hacer algo, ¿no? Para existir necesitas calorías. Y si somos estrictos, no son quemadas, porque quemadas es el meme este que nos ponen del pastel que se les quemó, ¿no? Que acabo de perder 350 calorías porque se me cayó la hamburguesa. Ajá. O sea, esas sí definitivamente ya es que las perdiste y las otras, exactamente, pero no es el término correcto. Y esto de los besos, ahí en el internet dice con duración y sí, formita. O sea, te juro que se acabe este live les voy a decir, pero sí dice así, calorías por quemar un beso 20, calorías por parpadear 2, o sea, sí. Ok. Fíjense cómo el enfoque sí ha sido por mucho tiempo el tema calórico, que hasta ya se pusieron acá. Eso no me enseñaron en la carrera. Se los encuentro. Imagínate, el perder la emoción, la sensibilidad de dar un beso por quemar calorías. Qué mal uso de dar un beso, la verdad. O sea, me encantaría estártelo inventando, pero no. No, te creemos. Solo es la parte dura. Por cada minuto que pases besando ardientemente a otra persona, quemas entre 5 y 24 calorías. Aquí está, lo pueden googlear. Entonces, todo quema, entre comillas, calorías según Google. Bueno, a ver. Es muy simpático. Muy simpático. Muy simpático. Ahora vamos a entrar a la cuarta sección de nuestro en vivo. Y esto es de reflexión. Aquí nos olvidamos de las poquitas palabras y vamos a reflexionar. Entonces aquí sí tómense su tiempo, relájense y platíquenos. Y como yo sé que aquí hay un amante de la cocina, esta le toca a Diana. Esta pregunta dice, ¿la cocción y la preparación de los alimentos tiene impacto en la cantidad calórica de un alimento? Es decir, ¿es lo mismo si me como la manzanita cocida, si me la como cruda? Calóricamente hablando. Sí tiene un impacto, también tiene un impacto en el agua, porque pierden agua, se pueden, bueno, en especial en las frutas, de repente como que se tienden a absorber más fácil o de alguna manera el azúcar que pueda tener este alimento, o tipo si metes no sé, si haces una sopa de verduras no va a tener el mismo calor, las mismas calorías, el mismo valor nutricional que si te las comes crudas por la cantidad de fibra que tengan. Entonces, más que cambiar el número de calorías, lo que cambia es el valor nutricional que tiene el alimento por la cocción que tenga, dependiendo además del tipo de cocción o si ya le agregas más cosas, como de cocinar, se pueden aumentar o disminuir poco, pero aumentar sí se puede, el número de calorías que tengas por cocinar algún alimento. O sea, si compras un salmón y este salmón lo pones a cocinar en la air fryer, va a tener las mismas calorías si nada más estás comiéndote eso. Pero si eso le agregas ya su azúcar mascabado y le pones, ¿no? O sea, sí se puede como ir sumando el número de calorías por cocinar alimento. Y lo que pierde o gana,
es nutrientes, porque todas las vitaminas son termosensibles, entonces sí se pueden perder, pero esto me pasa mucho, seguro ustedes también, que, ay, Diana, pues si se pierden, pues ya para qué me lo tomo. Es mejor siempre tomártela, no tomártelo, siempre, o sea, este tipo de cosas de, ay, pues es que si, o sea, si se pierde la vitamina C cuando, no sé, me hago... si me tardo en tomarme el jugo de limón que le puse al licuado, ya no sirve. Este tipo de cosas siempre conviene tomártelo o no tomártelo. Y se gana fibra si las cosas están más crudas que cocidas. Entonces, si tú te haces una sopa de verduras, va a tener menos fibra que si te comes una ensalada, aunque la sopa y la ensalada pueden tener la misma cantidad de calorías, pero la fibra sí es importante en el tema de la cocción. Entonces, depende igual del tipo de plan de alimentación que tengas. Si necesitas un plan de alimentación con más fibra, que en general todos necesitamos un poco más de fibra de la que comemos, pues te conviene mucho más tener también alimentos crudos y otros cocidos. No me voy a ir 0 o 100, pero sí. Y sí hay un efecto de lo que estás comiendo en cómo estas calorías entran al cuerpo. Entonces te va a costar a ti más trabajo como humano digerir ciertas cosas que no están tan cocidas como otras que ya vienen más cocidas, porque se ablandan, como los aminoácidos, las grasas, se ablanda todo, entonces es mucho más fácil digerirlo. Entonces, ahí también hay un tema calórico con eso. Gasta. ¿Esto aplicaría, por ejemplo, en los licuados? Si el beso es normal o es ardiente, es igualito. Entonces, si tú te comes una súper ensalada, a tu cuerpo le va a costar un poco más de trabajo digerir eso porque tiene que deshacer esas fibras que si te tomas un jugo que ya viene, ¿no? Ya agarraste de algún lado y tiene las mismas verduras que la ensalada, pero ya vienen en jugo. O sea, ahí hay un tema tuyo calórico, no de las calorías que entran, sino de las que tú ocupas. ¿Sabías que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos? Si estamos dentro de tu lista, califícanos con 5 estrellas. Esto nos ayuda a posicionarnos de mejor manera en Spotify y lograr crecer nuestra comunidad. ¿Cómo hacerlo? Ingresa al perfil de Ser Nutritivo Podcast en Spotify. A un lado de la campanita encontrarás 3 puntos en vertical seguido del texto que dice calificar este programa. Califícanos y ayúdanos a crecer. Ahora sí, regresamos al episodio. Y me hace pensar un poco en la siguiente pregunta que va para Roma, pero entonces la estimación probablemente no sea tan precisa, porque si está una personita con su aplicación contando las calorías, pues está poniéndole apio, por traer otra vez el apio, chayote, pero no está poniendo si es crudo o cocido o no necesariamente o qué grado de cocción tiene. Entonces, así como precisión, ¿tú qué dices, Roma? ¿Hay error en la estimación, en las fórmulas y en el tamaño de las porciones? ¿Es igual mi naranja y mi naranja? No, muchísimo. De hecho, podríamos decir que es un poco impráctico centrarse demasiado en las calorías, sabiendo que las estimaciones, por ejemplo, tan solo de las fórmulas de predicción del gasto energético basal. O sea, son ecuaciones de regresión que nos dan una estimación, o sea, más, menos 10%. O sea, en realidad no son puntos de partida. O sea, por ejemplo, todos estos parámetros, para mí, yo creo que lo vean como parámetros, al menos mis pacientes son rangos donde se puede hablar como de cierta cantidad de calorías, ya sea para el gasto energético basal. Digamos que, por ejemplo, en deporte, sabemos que un individuo puede puede utilizar de forma diferente su energía, ya sea por hormonas, por el estatus energético, un montón de cosas, ¿no? Pero a esto nosotros hacer todas estas fórmulas nos permite tener como cierto esquema de trabajo, ¿no? O sea, sobre todo en los deportistas, por ejemplo, en el Tour de France, un día del Tour de France son 9,000 calorías. Y nosotros, ojalá algún día, espero algún día decir eso. Pero el nutriólogo... Y yo a Messi te mando. Y se tendría que cuidar o tratar de alcanzar esa cantidad de calorías. ¿Cómo obtenemos esa cantidad de calorías? Con fórmulas. Pensar que las fórmulas son completamente fiables, no, pero sí son algo a lo cual, al menos en deporte, sí podemos centrarlos. Que es muy importante aterrizarle al paciente y decirle que
estas fórmulas tienen rangos de error muy amplios, muy amplios, o sea, incluso, o sea, medir la composición corporal tiene rangos de error muy amplios, medir la cantidad de energía que gasta un individuo tiene rangos de error muy amplios, pero esto no lo hace inherentemente malo, simplemente creo que como nosotros hay que tener como mucho cuidado de no darle demasiado peso, pero tampoco ignorar por completamente, para mí en deportes como este área de trabajo, ¿no? En rangos, por ejemplo, y casi siempre nunca le doy. Sí me gusta decirles a mis pacientes cuántas calorías tienen, pero se los doy como en un rango, en un intervalo de 1200, de 1500, ¿no? O sea, ese es un rango seguro para cubrir tus necesidades energéticas. Pero sí les hablo un poquito de eso, pero sí les hago ver que es muy inexacto. Incluso una fruta, o sea, la madurez que tiene una fruta sobre una verdura, el tiempo en el cual fue cortada influye en el tipo de carbohidrato que tiene disponible. Entonces, realmente centrarse en querer cuantificar cada gramo de proteína, carbohidratos, grasas, calorías, pues obviamente tendríamos que hacer esfuerzos titánicos en un laboratorio para obtener un dato que tal vez, pues, podríamos obtener de una forma más sencilla, no tan precisa, pero sigue teniendo un valor como dentro de todas estas estrategias. Más o menos así yo lo aterrizaría. Dani, ¿qué diferencia hay entre las calorías consumidas y las calorías absorbidas? Bueno, primero tendríamos que checar la parte de... Ay, es que hablar poquito no es lo mío. No, en este no, aquí las pocas palabras ya se acabaron, tú no te agobies. Pues en la parte de las calorías consumidas, o sea, tendríamos que ver de qué forma nosotros estamos consumiendo estos alimentos, como bien Diana lo comentaba. O sea, cambia mucho, ¿no? En que, ok, tienes el salmón, entonces en la freidora de aire y el salmón lo pasas por otro método de cocción. O sea, la forma en la que nosotros lo consumimos es la forma en la que nosotros vamos a poder digerirlo de mejor manera y en la que nuestro cuerpo pues va a aprovechar esos alimentos, esos nutrientes, ¿no? Entonces, tiene que ver en la forma, tiene que ver la calidad de lo que estemos consumiendo y la cantidad. O sea, nosotros podríamos estar consumiendo, no sé, la parte de las proteínas, y aquí me apoyarían con esto, podríamos estar consumiendo 60 gramos de proteína, o más bien 60 gramos de pollo, pero entonces realmente cuántos son los aminoácidos que nosotros vamos a estar absorbiendo, ¿no? Entonces, pues muchas veces solo nos concentramos en la punta del iceberg, ¿no? O sea, de que no, pues voy a consumir esto y ya pienso que voy a estar súper nutrido, ¿no? Pero no sabemos que hay una cantidad que nosotros realmente vamos a estar absorbiendo. Que de hecho tuve la oportunidad de hacer un live con Rafita Carvajal, y ya saben, ¿no? Que es ingeniero en alimentos y, bueno, tiene muchos estudios, pero hablábamos del aprovechamiento, el valor biológico de los alimentos, ¿no? Entonces, en este caso, en este live en específico, hablábamos del valor biológico de las proteínas, ¿no? Entonces, de los alimentos de origen animal. Entonces, nosotros tenemos que un huevo, nosotros podemos aprovecharlo mejor biológicamente a otro tipo de proteínas, ¿no? Y muy interesante también ese live, pero es eso, ¿no? O sea, que nosotros no nos fijemos solo en la base. Y aquí creo que entra mucho también la importancia de individualizar, y porque no es lo mismo si un paciente tiene un problema digestivo, o sea, la salud digestiva por eso ha tomado tanta importancia, porque si un paciente tiene un problema digestivo, probablemente tenga un problema de desnutrición, o sea, no es lo mismo que se esté comiendo su 1 gramo por kilogramo de peso de proteínas a que las esté absorbiendo. Si estamos viendo alteraciones así de sencillo en su coprológico, o hay alteraciones en sus evacuaciones, o hay alteraciones de producción de gas, este paciente no las está absorbiendo. Entonces, no necesariamente lo que te comes es lo que absorbes. Y como bien dice Dani, estamos viendo la puntita del iceberg y a veces ahí estamos focalizando demasiado nuestra atención a algo tan poco preciso como ya nos lo platicó ahorita Roma. Y esta quinta dinámica es para ir haciendo una resolución. Y ya que pues el título es tal cual una pregunta, es las calorías cuentan pero no se cuentan. Entonces, ¿a favor o en contra? Cierren con eso. Dani, ¿a favor o en contra?
No. Las calorías cuentan, pero no se cuentan. Híjole, es que sí cuentan, pero hay veces en las que no se deberían de contar como tal. Es que me voy a poner a favor. A favor, ok. Y Diana, ¿para qué sí se cuenta? Yo creo que se cuentan en el consultorio para dar un estimado, para tratar de ayudar o de apoyar la evaluación nutricia de alguien, o sea, como para ver, a ver, ¿dónde estás? ¿Qué estás comiendo? Y entonces ahí hago un conteo, ahí evalúo cómo estás, con un conteo de 24 horas, con algo de frecuencia alimentaria, como de evaluación, y después lo cotejo con qué haría yo con tu plan de alimentación. Ahí creo que se cuentan, pero creo que fuera del consultorio, más que contar la caloría, contaría el valor biológico del alimento. Comes más productos que alimentos, entonces esas calorías no necesariamente te están haciendo un bien o te están ayudando a algo, ¿no? Entonces yo creo, como Dani, que sí se cuentan, pero que en el día a día no puedes vivir contando, no puedes vivir contando, ¿no? ¿Qué me comí? ¿No? Como decíamos al principio, y aquí alguien lo está diciendo también, dependiendo del tipo de nutrición que estés dando, claro que en parenteral lo vas a usar, claro que si llevas como un tema renal también lo vas a usar y estás contando hasta el agua, ¿no? Entonces ahí sí, pero en lo que estamos hablando ahorita, en el día a día, en me despierto y cuántas calorías quemé dormida, o sea, en ese tipo de cosas, yo creo que ahí ya no se cuentan tal cual. En el día a día, si eres una persona sana o quieres llegar a una meta, no las cuentes. Fíjate mejor en el tipo de alimento y en el valor del alimento que en la caloría, yo creo. Ok, bien. ¿Y tú, Roma, para quién no se cuenta? O sea, también tú a quién le dirías, para quién no. Ya te ayudó un poco, Diana. Ya me dejé ir, perdón. Es que este tema de las calorías es bien complejo. A ver, ¿para quién no se cuentan? Yo también creo que sí soy partidario de no es vida estar contando las calorías en el día a día como parte de estilo de vida, incluso en los atletas, que es donde yo más me muevo, tenemos periodos donde somos un poquito más estructurados en la cantidad de energía, o sea, sí tenemos que llegar como un objetivo y sí se tiene que hablar un poquito de calorías, de energía, obviamente ellos de alimentos, ¿no? Pero sí se necesita cierta precisión. Entonces, en nutrición, aquí por ejemplo, en parenteral sí utilizamos las calorías, igual en nutrición, ¿no? Tenemos que saber cuánto requiere, cuántos carbohidratos requiere para tal ruta y cuadrar todo eso, y a partir de eso también tenemos que hablar de calorías. Para quienes no cuentan, para aquellos que están buscando compensar algunas conductas en los alimentos, tratando de incluir tal vez alimentos ultraprocesados, y esto ha pasado mucho con el conteo de macros y con lo que es la dieta flexible, ¿no? Justificar el consumo de ultraprocesados, así sean light, así no tengan calorías. Algo que yo luego le digo a mis pacientes es, cuando compran muchas cocas sin azúcar o muchas cocas, en realidad estás ahorrando a nivel económico, pero a nivel metabólico, ¿qué onda, no? O sea, ahí sí yo tengo una discusión con ellos, trato de hacerles ver que, pues, no va por ahí, ¿no? Pero sí es importante mencionar que a veces abusar de este conteo de calorías puede resultar contraproducente, y sabemos que está relacionado a TCA, desórdenes de alimentación. Entonces creo que es saber bien cuándo, para mí son una estrategia. Las calorías son una forma de contención y se usa en algunos y en otros no es tan viable. Por ejemplo, alguien que tenga un tema ahí de TCA, pues obviamente hacer que pese la comida, porque para obtener la cantidad de calorías que consumiste, pues tienes que pesarlo de alguna forma o estar de forma obsesiva detrás de. Entonces ahí no aplicaría en ese sentido, y de hecho yo no lo pondría como parte de un estilo de vida saludable. No es algo que no considero que sea algo adecuado a largo plazo, 24/7. O sea, debe de haber periodos donde dar ese break. Pero bueno,
mi humilde opinión. Entonces cuentan, pero no se cuentan. A favor, creo que los tres están a favor. Te equivocaste. ¿Qué tal que en 5 años esto cambia? Y acuérdate, sí. Esto es ciencia y sigue la investigación, así es. Ahora sí pasamos a la lista de preguntas que nos dejaron el día de ayer en la cajita. Tenemos varias preguntas, tenemos pocos minutos para ser respetuosos con el tiempo de nuestros invitados y de nuestra audiencia. Pero vamos a pasar a ellas. Aquí levanta la manita quien quiera contestar, ¿sale? Y también quienes están aquí presentes, si quieren dejar alguna pregunta, por favor vayanla dejando ahí en los comentarios o bien en el signo que tenemos por ahí de pregunta en el lado inferior. Bien, dice aquí una pregunta que dice, ahora está de moda lo cero y antes lo light. ¿Qué diferencia hay? La misma porquería, ya. Es un producto, no es un alimento. Una manzana no tiene la cosa de manzana light o manzana cero. Una manzana es una manzana, tiene cierto número de nutrientes, tiene ciertas calorías, te aporta para algo. Si dice cero, si dice light, si dice no tiene grasas trans, o sea, seguramente es un producto industrial, no necesariamente te va a aportar lo que necesitas de nutrimentos en tu plan. Creo que, pues sí, antes se usaba light, ahora se escucha cero, y como decías al principio, si es cero azúcar añadida, cero grasa, lo que tú quieras, pues órale, podríamos como jugar un poco más con la palabra, pero yo creo que tienes que voltear a ver mucho más que haya más alimentos frescos que con etiqueta. Incluso a mí ya me parece mucha publicidad, ¿no? Perdón, Dani. Refresco cero o refresco light, no nos damos cuenta que, por ejemplo, el refresco cero tiene ácido fosfórico que muchas veces, o sea, realmente daña el esmalte de los dientes, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una salud integral, pues también deberíamos de cuidar como esta parte. O sea, y nada más estoy mencionando algo, o sea, por no extenderme, pero pues veamos realmente la calidad, ¿no? Sí, yo sé que para mí me suena mucha mercadotecnia porque ya esta tarjeta de crédito cero existe, entonces ya lo están utilizando en todos lados, creo que esto ya es mercadotecnia tal cual, ¿eh? Ahora dicen también, ¿los edulcorantes no calóricos en realidad no tienen calorías? ¿Quién contesta? Va Roma, que no lo dejamos hablar en la pasada. Calorías. Tienen muy pocas, o sea, en un sentido estricto y otra vez yendo como a ese punto, sí tienen cierta cantidad de calorías por 100 gramos, pero la cantidad de los edulcorantes denominados sin calorías, pues es muy poquito lo que le añaden de alguna forma al producto, y eso de alguna forma lo hace con muy poquitas calorías, o sea, y casi de alguna forma no las contaríamos, pero el tema no es eso, justamente en el tema con los edulcorantes es que ya está saliendo una evidencia de que tal vez no es adecuado recomendar su uso, o sea, y se los dice alguien que viene de consumir un montón de refrescos sin azúcar, pero pues ahorita ya es como, ok, por ejemplo, hay un debate detrás de todo esto de si son malos para el microbiota, todo ahorita, en modelo animal ya indican como que sí, ¿no? Entonces para mí eso ya es un, ok, creo que ya cambié mi postura, ya tengo que empezar a cuestionar y todo esto, ¿no? Pero sí tienen muy poquitas calorías, o sea, teóricamente hablando no cuentan tanto en la energía que te pueden proporcionar. Sí, hay como un tabulador, ¿no? Si tiene de aquí a aquí, pasas como no calórico, si no ya pasas a lo mejor como light, pero es como un tabulador. Esto no es precisión. Las calorías no es una cuestión de exacta precisión y algo que tengamos que contar y que tiene que salirnos perfecto. Vuelvo, no son las cuentas de su casa, no son las cosas que tiene que pagarle al SAT. Aquí olvídese de la precisión, esto no es la finalidad con el tema calórico como tal. En los restaurantes en Estados Unidos ponen las calorías de los alimentos, ¿por qué en México no? ¿Alguien sabe? Yo no sé tal cual. ¿Tú sabes? Según yo, en tema de legislación en Estados Unidos sí se los piden desde hace ya ratito. O sea, como parte de la estrategia justamente de querer pues promover un consumo adecuado de calorías. Entonces, pues, se supone que se pusieron para tener decisiones un poquito más informadas, que vieras la hamburguesa y ya tiene 1000 calorías, ok, me voy por la de, no sé, 500 o 700 calorías, ya estoy ahorrándome 300 calorías. Pues, pero sabemos que ese enfoque pues falló. No es precisamente que sepamos que funciona, sabemos que la gente puede ver el numerote o puede ver el cáncer de pulmón en el tabaco y aún así seguirlo utilizando. Entonces,
justamente creo que han sido estrategias que se han implementado, pero fallan realmente en ver la naturaleza del problema, que tiene mucho que ver con lo que sucede en estas dos orejas, ¿no? Que es la parte del cerebro, ¿no? El comportamiento, más bien. A mí me llama la atención que he visto, tipo en Sanborns, el menú creo que normal no tiene, pero el light sí. Entonces, sí. es muy simpático. Y siento que ya hay algunos restaurantes en donde sí me ha tocado, aquí igual Marcelo nos ponía que en Italianis, pero sí hay algunos en donde sí me ha tocado ver que ponen las calorías, pero regresamos, ¿no? ¿Calorías de qué? O sea, ¿cuánto de cada cosa? ¿Para qué te sirve saber eso? O muchas veces lo ves y dices, ay, ¿a poco tiene? Bueno, pues de todas maneras me lo voy a comer. O sea, no. Es que es muy impreciso, es muy impreciso. O sea, incluso la persona que lo prepara lo puede preparar diferente, le puede poner más mantequilla y todo eso. Y esas calorías que te muestran en el menú realmente es complicado. Yo digo pero sí podrían tener una función si se estandariza más adelante. Pero creo que tiene más contras que pros, creo. Y si allá en Estados Unidos tiene tanto tiempo y no ha llegado por acá, o sea, en realidad es que creo que no ha habido mucha evidencia de que eso funcione en la toma de decisiones de las personas, ¿no? Ahorita bien decías que pues con todo y estas imágenes que le ponían al cigarro y con toda la advertencia, la gente lo sigue haciendo. Y creo que en el subconsciente a veces hasta lo prefiere. O sea, hay una parte que nos prohíben, nos niegan y es como, ¿cómo que no? Yo me la como, ¿no? Entonces creo que esta parte, sí, no funciona. Incluso digo, una idea random, o sea, creo que estaría padre la parte de los equivalentes, pero no sé ustedes qué opinarían. Lo dejo sobre la mesa y me voy lentamente, pero a lo mejor, o sea, un poco la parte de los equivalentes, como para ir identificando grupos de alimentos, no se me haría tan descabellado, no sé, tendría que plantearlo, pero calorías no. Yo en mi tienda de recetarios y así online, notanfood.com para quienes están por aquí, sí tengo un recetario que tiene equivalentes, pero lo hago muy en el plan de educación al paciente. O sea, y que justo se den cuenta como puedes comer todo esto y tiene las equivalencias así. A mí creo que algo así se me haría más, pues sí, además más amable, ¿no? De darte cuenta que puedes comer de todo. Pero volvemos, no es preciso, porque los mismos equivalentes no lo son. Algo que podríamos dejar sobre la mesa también sería como, por ejemplo, a mí me gustaría a veces saber la cantidad de proteína que tiene cierto alimento. Se me haría un valor, un dato todavía un poquito más tal vez relevante. O sea, obviamente estamos hablando de una utopía aquí en México, pero justo son ese tipo de cosas que podrían dar un poquito más de... Por ejemplo, no sé, se me ocurre para mis pacientes que son vegetarianos en ese sentido, o sea, podría tener en los... Porque, por ejemplo, vamos a los restaurantes basados en plantas y luego, o sea, he visto los menús y es como de, o sea, sí, todo es basado en planta, pero no tiene la comida. Métele su lenteja, métele su alubia. Un poquito de proteína o algo por el estilo. Entonces, creo que sí podría... Es un arma de doble filo, al menos creo que todo esto de los datos, toda esta información, porque se puede confundir mucho la gente a partir de eso. Y es que se requeriría educación, referente a lo que nos deja sobre la mesa Dani. O sea, una persona tendría que haber tenido ya un acercamiento con un nutriólogo y que ese nutriólogo ya le haya hablado sobre equivalentes para poderlo utilizar. De lo contrario, va a ser información que no sabrían aplicar, que eso pasa muchas veces con algunas políticas. Está la información, pero ¿cómo se aplica? ¿Cómo lo llevo a cabo? ¿No? Y ahí se queda en algo que se hace sin que la persona realmente lo aplique y que pueda tener un beneficio real en la salud de la persona. Hay más preguntitas, así que vamos para darle y poder terminar no tan tarde esto. ¿Qué tan certeros son los relojes que cuentan las calorías quemadas? Voy a salir las calorías quemadas. ¿Qué tan certeros son? Yo, la verdad es que justo he tenido esta conversación con muchos colegas en el tema de, pues es que no son precisas. Yo, de entrada, nuevamente, el tema de la estimación de calorías, cuánto gastamos, dista mucho de ser perfecto. Ciertamente ahorita, por ejemplo, los dispositivos móviles están mejorando mucho esto, pero sigue siendo enfocarse en algo que no valdría tanto la pena. Ahora, creo y considero que no todos los datos que nos arroja el reloj son malos.
al final son estimaciones. Por ejemplo, yo trato de centrarme más en los pasos que hace mi paciente y no hacerle ver tanto en la cantidad de calorías, porque ahí estaría yo reforzando este tema de enfócate en cuánto gastaste, sino más bien trata de mantener un rango de pasos, y para mí es como una movilidad a lo largo del día. Los relojes son un poco imprecisos, pero pueden servir de herramientas de monitoreo de tal vez de la actividad física para los pacientes. Y obviamente también se corre el riesgo de que se vayan otra vez a querer compensar ciertas conductas de alimentos con mucho ejercicio, teniendo el dato de este alimento vale tanto de calorías que voy a gastar tanto. Esto también no se puede compensar una mala dieta. Bueno, sí se puede, pero no se debe, o sea, no está bien. Te dañas a ti mismo, ¿no? O sea, ese es el tema de que pues es una herramienta más detrás de dentro de la caja de herramientas del nutriólogo, que puede ser, nuevamente, un arma de doble filo. Sí, depende del uso que le des, ¿verdad? Ahí entra el tema de la intención y el uso que se le está dando. Hay más de 17 preguntas, voy a hacer un filtro, las que no se alcancen a contestar. Nuestro equipo de Body Santé nos va a ayudar a que se contesten con el material educativo que se deja a lo largo de la semana, porque sí son varias. Pero esto me pareció muy importante porque creo que viene de un nutriólogo. Dice, ¿cómo le hacen los nutriólogos que dice que ellos no cuentan calorías para saber si su paciente está cubriendo sus requerimientos o los excede? Me parece que Diana por ahí contestó un poquito esa pregunta, pero ¿ustedes qué dirían? ¿Ustedes son nutriólogos que sí cuentan las calorías en ese sentido o no? Ay, todos somos. No me dejen sola, hermano. Sí. Pero pon tú que no somos cuando nos invitan a comer, por favor, gente que nos está viendo aquí, no es como que vayamos a comer y vemos tu plato y decimos, sí, 14 más 24 más 13, o sea, no, pero si llegas a consulta y te hacemos un recordatorio, mentalmente, quieras o no, estamos llevando un conteo de decir, a ver, más o menos anda por aquí, cuánto es su basal, cuánto es su actividad física, anda por abajo, anda por arriba, ¿en dónde está? Yo creo que todos lo hacemos, yo creo, los que estudiamos nutrición clínica, yo creo que por lo menos sí. Yo sí lo hago y a mí me pareció importante por eso la pregunta, porque sí es verdad que hay algunos que dicen, no, yo no cuento calorías. Para hacer un análisis, para hacer un diagnóstico, sí son importantes estos datos. No se va a centrar del todo en ello la parte del diagnóstico, pero sí son relevantes para nuestra información o dato que se nos llega a dar. Entonces también, si tú lo estás haciendo y de repente te llega esta información, no sientas culpa, no estás haciendo nada malo, no nos estás fallando como nutriólogo, o sea, no es nada, no le haces daño a nadie al hacerlo de esta manera, creo yo. No, para nada. Sí, yo también lo hago, y incluso pues yo doy clases a nutriólogos, o sea, a estudiantes, entonces también les digo esto, o sea, es normal y es parte de la consulta. O sea, ya la otra cuestión es que le enseñes o no al paciente y le pongas de que 1800 calorías es tu plan de alimentación, ¿no? Entonces, ese es otro punto, pero las herramientas que tú utilices para realmente formular un plan, un menú, pues ya eso es muy tuyo, pues. Uh-huh. De cajón sí se tiene que hacer, o sea, en teoría sí tendríamos que hacerlos para tener justamente con qué contrastar. O sea, hicimos la evaluación y contrastamos como el estándar que nos dice Harris y Benedict, ¿no? Y ya más o menos tenemos una idea de dónde posicionar en el continuum al paciente, ¿no? Pero creo que es lo único que quería añadir. Nos dice por acá Ángel, no sean calorías centristas. Bueno, es un poco de análisis. No decimos que es lo único que hacemos, o sea, eso es un punto importante, pero dentro de la evaluación dietética que por lo menos yo hago en consulta, sí lo tomo en cuenta, igual que tomo en cuenta otros 23 factores dentro de la historia clínica, ¿no? No es el único, pero sí lo uso. Señal de que coincidimos que sí cuentan, pero no se cuentan. El paciente no tiene por qué contarlos. Esto se queda entre nutriólogos. Y me encantó la imagen de Robocop que se me hizo ahorita con Diana, de que estamos en la cena y no estamos calculando, no calculamos. Por favor, dejen de pensar eso, ¿no? Que luego, ¿cuánto tiene mi plato? Pues sabe. Porque he hecho una pregunta aquí de cuántas calorías tiene un taco. Pregúnteselo a Google, seguro se sabe decirle cuánto tiene un beso, se lo sabe decir, pero señor, es un estimado. No es lo mismo los tacos del de la esquina que el del otro lado que tiene más calorías va a tener, es triste. Si es taco de 10 pesos o de 5, todo cambia. Sí, y última pregunta que nos dejan por acá sobre los chicles.
Los chicles que consumo dicen ser sin azúcar y me dejo llevar. ¿Qué tan bueno o malo es su consumo? A mí, bueno, me voy a dejar ir, perdónenme. A mí últimamente no me encantan porque en muchas de las pruebas de sangre que hago para ver el tipo de alimentos a los que eres sensible o no, me ha salido que los chicles son un factor de lácteo que de repente tampoco estás viendo. Entonces puede ser que no tienen azúcar, o hay muchos que dicen, ¿no? Cero, tal cual, pero pueden estar hechos con ingredientes que representan caseína o que representan algún alimento que te puede inflamar y no sabes. Entonces, yo en general prefiero no mandar nada que va a calmarte la ansiedad con algo en la boca. Uh-huh. Y yo aquí agregaría un poco el para qué lo estás haciendo, ¿no? El punto de la intención. Si es como para distraer el hambre, para quitar, manejo de ansiedad, oye, pues a lo mejor ve y revisa esta parte emocional, o ve, revisa cuál es la intención con la que lo haces, porque en realidad es que de ahí radica si algo es bueno o malo, ¿no? Creo que en este punto de la moral siempre hay que revisar la intención con la que se hace. Si lo haces desde un lado que sea como para tapar un problema de fondo, pues no estás solucionando un problema. Si lo estás haciendo porque te gusta masticar chicle y no tienes problema con la caseína y no tienes problema con el consumo de lácteo, no tienes problemas digestivos o no has identificado en ese tipo de pruebas de alergias o sensibilidades, pues dale, pero pregúntate la intención con la que lo estás haciendo, porque aunque no sean calorías, no significa que no pase nada en tu cuerpo. Al final, todo lo que entra a nuestro cuerpo, y aunque no entre, que tenga contacto con nosotros, impacta, tiene un impacto. Y ahora sí, estamos cerrando el episodio y estamos cerrando con esto la temporada número 10. ¿Hay algo que quieran agregar, mis queridos invitados y acompañantes en este envío? Yo me gustaría compartirles una frase, más que nada a los nutriólogos, y todo también depende del contexto, pero muchas veces más vale un posible plan de alimentación que el mejor calculado, ¿saben? Entonces, muchas veces es como de, no, es que, o sea, le voy a dar 1.5 de verdura, no sé, o sea, por ponerles un ejemplo muy, muy random, y pues nos olvidamos como muchas veces de esta parte en la que nosotros tenemos que darle la educación al paciente, y entonces tenemos que pues adentrarnos todavía más allá de su vida, ¿no? Entonces, cómo le está favoreciendo ese plan en su desayuno, que se va y luego corriendo a trabajar y que es una mamá que tiene 8 hijos, o sea, realmente es como la parte de, o sea, de ver como el contexto del paciente, y entonces les digo, depende, yo que me dedico a la parte de los pacientes renales, ahí sí es 100% del cálculo, pero habrá otras ocasiones en las que no, entonces también hay que descansar en eso, o sea, más vale un mejor posible plan que el mejor calculado. Qué bonito cierre. Ajá. Yo creo que estuvo muy buena esa parte, ¿eh? Eso es para publicar, eso es lo del plan. Lo ponemos en el libro de la vida que hacemos. Vamos a agarrar la frase de Dani. Muy padre. Yo la verdad es que sí considero que el nutriólogo necesita replantearse la forma en que está haciendo las cosas, o sea, porque hemos insistido tal vez demasiado en los equivalentes, y a muchos de mis pacientes como que no les gusta en ese sentido. O sea, creo que es un muy buen momento para el nutriólogo replantearse cómo hace las cosas. Seguro no me van a dejar mentir que hay algún nutriólogo que está escuchando esto y en algún momento cuadró solamente la proteína, puso más vegetales, o sea, ignoró por completo Harris, Benedict y Krauss, y mandó más fruta, más vegetales, desayunar, o incluso mandar al psicólogo, ¿no? Este tipo de cosas que no tienen que ver tanto con la parte nutricional, pero sí tienen que ver demasiado. Al final es tratar de replantearse. Al final, hablar de calorías es una forma de cuantificar algo, pero este cuantificar o este concepto de calorías falla realmente en tratar de explicar la complejidad y lo dinámico que es el ser humano, lo cambiante, lo adaptable. Entonces, sí, el nutriólogo tiene que empezar a buscar otras formas de cuantificar el avance, y eso tendrá, pues gana más fuerza, duerme más horas, tiene menor tasa de estrés, ya no tiene ese burnout cada mes, porque pues, termina, o sea, tenemos que voltear a ver justamente como mencionaban, algo más integral, donde las calorías siguen siendo
¿Tienes algo que compartir en Ser Nutritivo Podcast? Si eres profesional de la salud o en temas afines al bienestar, nuestra convocatoria para ser parte de Ser Nutritivo Podcast está abierta. Asegúrate de mandar tu solicitud de manera correcta en bodysante.com/Ser Nutritivo Podcast. No aplica para marcas ni promociones de servicios. Se solicitará cédula profesional que compruebe los estudios. La selección de la participación está sujeta a la validez de los criterios de la convocatoria.